Hola, soy Alex Spigiger, estamos en este espacio de entrevistas eh, a Magazine. Estamos con Pablo Contreras, especialista, abogado especialista en temas de derecho de los datos, y bueno, él nos va a contar de temas de privacidad también y de tecnología, y bueno, que se mete un poco en nuestra vida. Cuéntame un poco, Pablo, al respecto de esto estamos en un contexto de teletrabajo en el cual hay circunstancias que tienen que ver con los datos de las personas. ¿Cómo se puede resguardar la privacidad en este contexto? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que con la pandemia cambia nuestra forma de entender la realidad y nuestra forma de apreciar la información personal, los datos en general. Em, y por lo tanto, nos volvemos conscientes de que los sistemas a partir de los cuales estamos trabajando están recopilando de manera en tiempo real, automáticamente, una serie de información sobre nosotros, desde nuestra imagen, nuestra voz, capturan espacios de nuestras casas. Cada momento que estamos conectados, desconectados, cuánto nos demoramos en responder, dónde estamos ubicados. Estos instrumentos también geolocalizan. En fin, o sea, estos son algunos ejemplos de los que nos empezamos a volver conscientes. Em, pero esto desde hace un buen tiempo ya viene en el mundo del trabajo en general. A medida que se tecnologiza y se digitaliza la gestión del trabajo y sobre todo en el ámbito de los servicios, tenemos este tipo de registros y control. Entonces es importante saber que en el ámbito del derecho al trabajo ya existen ciertas reglas relevantes. Por ejemplo, el artículo 5 del Código del Trabajo dice que establece que el empleador en sus facultades tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y especialmente el de la intimidad, el de la vida privada, el del honor, y habría que agregar ahora el de la protección de datos personales. Y además el código establece una serie de mecanismos para hacer vigentes, para hacer carne, digamos, y hacer verdadera esa limitación. Entonces, me parece que hay una cuestión epocal, obviamente, en el sentido de que nuestra forma de trabajar se ha vuelto consciente respecto de cuáles son los límites y cómo el trabajo ingresa a nuestras casas, controla nuestros tiempos. eh, y en razón de eso empezamos a pensar, bueno, ¿cómo debiésemos articular estos límites? ¿Qué debiésemos hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justamente ese es uno de los temas. ¿Cuál es el límite, digamos, en esto digamos, del uso de los datos que tienen las empresas, de las empresas de sus funcionarios, propiamente tal? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde el tráfico de los datos? Porque estoy pensando hipotéticamente, pueden existir unas especies de DICOM o listas negras, digamos, respecto de determinados funcionarios. Entonces, ¿dónde está el límite, digamos? ¿Existe este límite? ¿Está suficientemente claro en las normas? Esa es la idea de Mira, la no es una pregunta. cuestión que uno pueda precisar en abstracto, así decir como el límite es siempre este, por distintas razones, porque no es lo mismo el control de la actividad laboral si estás todo el día conectado y con una cámara prendida, que, que por ejemplo un monitoreo remoto a través de puros correos electrónicos, o si te obligan a tener una aplicación de mensajería en todo momento, si además tienes que ocupar tu teléfono particular, es distinto, ¿te fijas? Entonces, eh, eh, lo primero que hay que decir es que aquí no hay soluciones marco ni límites en abstracto que puedan ser aplicados a todo. Eh, Habiendo dicho eso, que es bien poco lo que despeja, pero nos alerta de algo, que hay distintos tipos de tecnologías que pueden ser más o menos invasivas y se pueden usar de forma más o menos invasiva. Piensa, por ejemplo, esto es una cuestión que se discute hace mucho tiempo, que son los dispositivos de control de geolocalización de vehículos. ¿Ya? Entonces tú tienes GPS en camiones, en furgonetas, te fijas, por distintas razones. ¿Ah? Uno de los clásicos fundamentos de esto es para efectos de resguardar la seguridad
de los bienes del empleador. Y con razón, digamos, o sea, para evitar que se roben el bien y poder localizarlo, etc. Pero ese dispositivo, si está monitoreando todo momento las rutas, cuánto se demora, si la persona para, bueno, entonces el mismo dispositivo que tiene una justificación determinada se vuelve sumamente invasivo y controlador del trabajo y del trabajador en particular. Entonces, te fijas que en principio el dispositivo podría ser utilizado de una forma no invasiva. Por ejemplo, activarse cuando se da una alarma de robo, entonces, o de hurto, qué sé yo, digamos, en ese momento vamos a geolocalizar el vehículo, como algo así como cuando uno pone dónde está mi iPhone o dónde está mi celular y activa la alarma, pero es distinto que el papá, la mamá o la señora o el marido estén todo el momento viendo en dónde está la persona con el teléfono, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las distintas tecnologías pueden ser utilizadas de formas más o menos intensas. El tema de la videollamada, por ejemplo, si estás en todo momento con la cámara encendida, eso no solo genera un estrés neuronal que ya está comprobado, sino también es obviamente muy invasivo desde el punto de vista del trabajo que se está desarrollando en las casas. ¿Te fijas? No todas las personas tienen espacios reservados para poder desarrollar su trabajo. Entonces, no hay a priori o en abstracto un límite fijado. Pero ¿qué es lo relevante? Algunos criterios. Y estos criterios primero es que en todo momento se debe respetar la dignidad del trabajador. No pueden ser tecnologías tan disruptivas que generen un menoscabo en la calidad de la persona trabajadora, etcétera. En segundo lugar, cuando se recopilan datos personales, es cierto que el empleador tiene cierta autorización legal a través de sus facultades de control, pero generalmente el detalle de esto tiene que estar reglamentado en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, y en muchas ocasiones va a requerir un anexo de contrato en donde el trabajador preste su consentimiento expreso sobre determinados tipos de tratamiento. Por ejemplo, una cuestión que se utiliza mucho en distintas empresas es el control de asistencia con reconocimiento de huella dactilar, es decir, el tratamiento de un dato biométrico, un dato extremadamente sensible y único. Bueno, eso, por ejemplo, no solo debe estar en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, sino que debiese, en principio, por el tipo de dato, este es un dato sensible, tener un anexo con una autorización expresa de parte del trabajador. Entonces, uno va observando ciertos criterios que en general se pueden aplicar, pero siempre dependerá de la tecnología, cuál es el fin que queremos alcanzar con esta tecnología, si hay formas menos invasivas de alcanzar ese fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se abre también yendo un poco a la cara opuesta, digamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en que hay información que es clave, digamos, de la empresa, que de alguna manera queda expuesta producto de estos modelos, digamos, de teletrabajo o digamos, donde no hay cierto control, digamos, de la empresa? Entonces, ¿qué pasa en estas circunstancias? ¿Cómo deben tratarse estos casos? ¿Qué es lo que pasa, digamos? Porque es un terreno bien complejo, bien, digamos, donde no hay muchas definiciones o quizás por lo menos yo no las conozco. Entonces, la idea es esa, ¿cómo se puede manejar esto? Eh, la pregunta en el fondo es hasta dónde llega ese límite y, digamos, sin que resulte en perjuicio, por ejemplo, para una empresa o para una persona natural, digamos, un trabajador en este caso. Es muy buena la pregunta que tú pones, porque pone la carga en el empleador, ¿te fijas? O sea, el empleador le interesa que ciertos activos de la empresa estén resguardados. Esto es evidente, activos de información estamos hablando. En una economía terciaria, en una economía de la información, los activos de la información son clave. Entonces, por eso es clave tener, por ejemplo, eh, un programa de compliance en ciberseguridad, porque evidentemente la protección de esos activos son parte
esencial para el funcionamiento del giro del negocio. Y cuando uno piensa en la calidad crítica que tienen esos activos de la información, entonces no es difícil pensar en algunas cuestiones que debiesen ser una buena práctica en ciberseguridad en muchas empresas y que no necesariamente lo son. Déjame ponerte el siguiente caso. Tú sabes que la ley de teletrabajo, una de las cosas que establece es que es de cargo del empleador el financiamiento de los equipos, la conexión a Internet, en fin, una serie de elementos para que no corran de cargo del trabajador, ¿cierto? Bueno, esto es una oportunidad perfecta para que las empresas no descansen en el equipo que tenga el trabajador. No dependa precisamente de el computador personal o del teléfono personal. Y entonces, ¿qué hacen las empresas que esta cuestión se la toma muy en serio porque sabe lo riesgoso que puede ser la manipulación errónea? El eslabón humano en la cadena de ciberseguridad es uno de los eslabones más críticos. Entonces, ¿qué hacen? Entregan los equipos formateados de forma tal, digamos, con el diseño de seguridad, de forma tal de resguardar los intereses de seguridad de la información y al mismo tiempo poder proveer las condiciones materiales para el trabajo de los trabajadores. Yo creo que cuando uno piensa en esto, es una conveniencia mutua. No queremos que el trabajador o, por ejemplo, el hijo o la señora o el marido se metan a este computador y naveguen por cualquier sitio o bajen, digamos, no sé, pinchen un link malicioso, un malware o sean víctimas de phishing. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú tienes equipos acondicionados para evitar ese tipo de cosas, reduces el riesgo. Y eso es una cuestión clave que obviamente debe ser considerada en el mundo de hoy. Una última pregunta, no sé si escape o no a tu control, digamos, el tema, pero es interesante analizarlo y me deja al menos una opinión sobre el tema de la identidad digital, porque cada vez, y está relacionado evidentemente con las personas, tanto en contexto de trabajo como también en el caso de lo que se habla ahora del Estado digital, en el fondo, a través de las firmas digitales, a través de los distintos elementos. ¿Están considerados estos aspectos como, por ejemplo, el deepfake, digamos, que te pueden utilizar tu identidad o robar la identidad fácilmente y utilizar computadoras para que con tecnología digamos, de machine learning puedan vulnerar, digamos, estos espacios y están considerados estos aspectos dentro de las normas, no solamente de Chile, sino que internacionales, estos aspectos? Mira, la discusión del deepfake, a ver, hay varias discusiones ahí. Yo creo que se aleja un poquito del mundo del trabajo, pero sí, no tengo ningún problema en comentártelo. Esto es algo que hemos venido investigando en la Universidad Autónoma, en el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial y Derecho. Uno de los grandes problemas del deepfake es, primero, por ejemplo, su utilización política, digamos. La forma de alterar imágenes y videos o audios de manera altamente convincente y para transmitir mensajes políticos falsos desestabiliza la esfera pública democrática y por lo tanto hace bastante poco probable la deliberación política, ¿te fijas? O la distorsiona considerablemente. Ahora, esa es una dimensión. Otra dimensión sumamente nociva, tóxica, es que los algoritmos de deepfake funcionan sumamente bien con mujeres, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, se ha testeado que algunos algoritmos inmediatamente, por ejemplo, hay un algoritmo que desnuda fotografías de mujeres, pero no funciona con fotografías de hombres. ¿Ah? Ahí el algoritmo, claro, no está programado para eso. Entonces, tiene en su diseño un sesgo discriminatorio que reproduce, digamos, un patrón patriarcal de nuestras sociedades, obviamente, y que ello genera opresión respecto de las mujeres. Entonces, y esto, perdón, nuevamente, en el caso de
de la porno venganza a través de deepfakes, es algo que se viene discutiendo en el derecho comparado. Y por lo tanto, es un tema que un poquito escapa a la esfera del trabajo, pero obviamente es un problema desde el punto de vista de su regulación. En el derecho comparado lo que se está pidiendo es primero que este tipo de datos sintéticos, porque son datos que se crean y se sintetizan, digamos, en este caso de datos de imágenes o de voz, sean transparentemente declarados como tales. O sea, no, quien produce una imagen sintética de este tipo tiene que declarar que esto es falso. ¿Ah? Es como cuando muestra los billetes y sale falso, ya. Esto es lo mismo, digamos. Tiene que salir una reseña, una señal, una marca de agua, no sé. Entonces dicen, mire, si usted crea esto, nadie puede pensar que es verdad, porque son datos sintéticos. Usted está manipulando información para generar una cierta sensación de realidad que no lo es tal. Entonces, ese es un elemento. Hay otros que derechamente plantean prohibir ciertos usos de deepfakes, como los casos más críticos que yo he mencionado aquí, en el ámbito del debate público, la forma en que distorsionan la deliberación.